Hola, buenos días a todos nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensas, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados, MinSAS, gestor de tierras, Match Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Hoy con una invitada muy especial, Luisa María Acevedo, abogada y magíster de la Universidad de los Andes en Investigación Jurídica. Luisa es socia fundadora y gestora de la empresa Gestión Predial GPS SAS, donde lidera productos de PropTech, LegalTech, inteligencia artificial, sistematización de datos y robótica. Muy bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias. Hoy con un tema muy interesante, la gestión predial inteligente y el futuro de los estudios de títulos con el uso de inteligencia artificial. Muy bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, realmente este es un tema para toda nuestra audiencia de altísima innovación. Entonces, Luisa, claramente sé que tú eres experta en el tema, pero te pido por favor que nos lo expliques como para personas que somos totalmente neófitas en el asunto. Primero, ¿qué es la gestión predial y por qué es fundamental para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios y de infraestructura? Bien, perfecto. Bueno, Angélica, existen muchas definiciones sobre qué es la gestión predial, teorías, enfoques, etcétera. ¿Cómo podríamos resumirlo? La gestión predial es cualquier actividad alrededor de la administración y control de terrenos y bienes inmuebles. Entonces esto pasa por planificación, estructuración, formalización, administración, alrededor del terreno del bien inmueble. Entonces la gestión predial involucra cualquier actividad de control y administración. Que en el proceso, como te digo, planificación, formalización, titulación, etcétera. Registro, por ejemplo. Y pues hay un concepto alrededor de la gestión predial que es fundamental, que es el derecho de propiedad. Sí, claro, por supuesto. Para los muy abogados, el derecho de dominio y sus atributos. Así es, para los muy abogados el derecho de dominio y sus atributos. Entonces, pues sabemos que el derecho de propiedad es la relación jurídica que tiene una persona natural o jurídica o colectiva, hablando de comunidades étnicas, afrodescendientes o indígenas, con un bien o con un territorio. Perfecto. Para hacer pues uso de sus atributos de goce y disposición. Perfecto. En este sentido, ¿cómo contribuye el concepto de derecho de propiedad inteligente a optimizar la gestión predial? Bien, esa es una pregunta fundamental. La gestión predial en nuestro país es una gestión que está cruzada por retos históricos. Entonces tenemos la informalidad de la tierra que supera el 55%, es decir, aún. Nos falta todavía mucho. Nos falta muchísimo. Por la formalización. Muchísimo. Okay. O sea, estamos en el 55%, donde las relaciones jurídicas son informales, como ustedes saben que no hay un título, por ejemplo, una escritura pública, que esté registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Para los muy abogados, como dice Angélica, sí. La famosa teoría del título y el modo. El modo, sí. La escritura y el registro. Entonces tenemos estos retos históricos. Entonces, informalidad de la tierra, tenemos desactualización catastral, tenemos desactualización registral. Lo que está en catastro además no coincide con lo que está en registro. La desactualización es superior al 50%. ¿En todo el territorio nacional? En todo el territorio nacional, y además no hay coincidencia entre lo que está en catastro y lo que está en registro. Además, tenemos concentración de la tierra, uno de los índices de Gini más altos del mundo, de todo el mundo. Es decir, la tierra, las grandes extensiones de tierra en propiedad de unos pocos. Así es. Imagínate que 0 es la igualdad absoluta y 1 la desigualdad absoluta. Sí. Y nuestro índice está por encima del 0.8.
es decir, de los países más desiguales y de los países más concentrados. Además tenemos desplazamiento forzado que supera el 12% de la población colombiana. Además tenemos abandono forzado, despojo de tierras, narcotráfico, cultivos ilícitos, conflicto, y todo esto pues lo habita la tierra, lo habita la historia de la tierra. Entonces la gestión predial tiene que ser del más alto estándar de debida diligencia. Pero claramente ahí me voy a mi siguiente pregunta, y es, dentro de toda esa gestión predial, que ya nos mencionaste como toda la problemática, el contexto, que pues claramente todos conocemos porque es lo que vivimos, ¿cuáles son los principales retos que encuentras para hacer una gestión predial ordenada, juiciosa, rigurosa? Porque lo que, digamos, nos das a entender con esta, digamos, advertencia o más bien diagnóstico de lo que sabes respecto de la gestión predial es que pues un estudio de títulos normal que hace un abogado puede estar adoleciendo de muchos aspectos que no se están contemplando. Totalmente. Entonces, hacer estudio de títulos en este país tiene diversos retos. Uno es, si tengo un contexto que atraviesa la tierra, que es de alta complejidad, eso quiere decir que cuando me acerco a hacer un estudio de títulos, tiene que ser con el más alto estándar y rigor. Por ejemplo, entonces ya sabemos que un certificado de tradición y libertad no me va a arrojar un estudio de títulos. No, claramente tengo que pedir pues lo que usualmente se acostumbra, las escrituras públicas y todos los actos que están registrados en el CTL. ¿20 años o 10 años? ¿Tú qué recomiendas? Ahora que les voy a hablar de Vesta, que es la plataforma de estudio de títulos con inteligencia artificial, nuestro equipo jurídico, que es un equipo constituido por personas que han hecho estudio de títulos toda su vida, construimos una metodología para rastrear el primer antecedente registral. Es decir, nosotros no nos vamos a 10 años, no nos vamos a 20 años, fue uno de nuestros mayores retos y algo que hoy nos pone pues profundamente orgullosas, y esto lo hacemos por diversas razones. Por ejemplo, la extinción de dominio no prescribe. Sí, eso Entonces es cierto. Tú dices, no, hago el estudio de títulos a 10 años, yo hago el estudio de títulos a 20 años, pero resulta que la extinción de dominio no prescribe y puedes perder el predio, el proyecto productivo, si tienes ahí un usufructo, un arrendamiento, un etcétera. Proyecto de construcción. Un proyecto de construcción, un proyecto de energía, un proyecto de servidumbres eléctricas, etcétera, lo pierdes. Entonces, el riesgo, por eso empecé diciendo, la gestión predial en este país tiene unos retos. Y hay que hacer el estudio de títulos pensando en esos retos. Y sabemos que aquí hay, según la ley 1708-2014, Código de Extinción de Dominio y la jurisprudencia, tantos problemas alrededor de causas ilícitas y de objetos ilícitos. ¿Cómo es que vamos a hacer un estudio de títulos a 10 años o a 20 años? Entonces, mi recomendación es, no, haga el estudio de títulos desde el primer antecedente registral. Diversos sectores podrían decir, no, de pronto, no sé, el sector bancario, no, quizás 10 años, 20 años es suficiente. La experiencia que nosotros hemos tenido es que nos solicitan 20 años porque consideran que durante ese periodo pues ya ha habido como saneamiento de las principales circunstancias que pueden presentarse respecto de la pérdida del derecho de dominio. No obstante, lo que tú mencionas respecto de la extinción de dominio es absolutamente cierto. Además, mira, Angélica, que hay otro punto. No solo la extinción de dominio no prescribe, sino que tenemos en el contexto del conflicto armado la ley 1448-2011, ley de víctimas y restitución de tierras. De acuerdo. Cuando habla de los hechos victimizantes de abandono forzado y despojo de tierras, está estudiado. Las 5 salas civiles especializadas en restitución de tierras no tienen presente la cantidad de años y las cadenas de tradiciones que tiene el propietario actual sobre el bien. Independientemente que sea un propietario de buena fe, que pueda alegar esa buena fe, digamos, en la adquisición del bien inmueble. Digamos que la estructura de la buena fe exenta de culpa, que es el estándar que pide, no es la buena fe, digamos, tradicional o simple o subjetiva, sino la buena fe exenta de culpa. El juez, en esta prueba de debida diligencia, para decirle, ok, usted probó el mayor estándar, empieza, claro, a analizar la cadena de tradiciones.
un sector importante que es muy respetable, sí, y estoy de acuerdo en muchas cosas, dice, no, 20 años es suficiente. Sí. Ya hay un saneamiento tácito. Exacto. Pero mira que las 5 salas civiles especializadas dice, pero es que aquí hay un factor sensible de justicia transicional. Son víctimas del conflicto armado. Usted debió subir el estándar de vida y diligencia. No importa si tuvo 10 tradiciones, 20 tradiciones. Entonces, por eso, aunque creo que ahí hay muchos matices y muchos grises, ¿sí?, respecto a ese estándar, por eso mi recomendación es, si puedes rastrear el primer antecedente registral, rastréalo. Claro, aquí el punto es el tiempo. No y solamente el tiempo, sino la facilidad de acceso a todos los documentos. Sí. Porque cuando uno hace el estudio de títulos, uno siempre coloca el folio de matrícula inmobiliaria se aperturó con la escritura o con el acto tal, una sucesión, bueno, lo que sea, en cada caso particular. Pero de ahí uno salta, pues como ya los 20 años atrás y como que omite esos años anteriores. Pero, sin embargo, creo que no todas las veces es fácil tener acceso, verbigracia, a una sentencia de 1956 en la que hubo una adjudicación por derechos herenciales, por decir cualquier cosa. Claro, ahí hay un reto, Angélica, estoy totalmente de acuerdo, y tiene que ver con la información. Vesta, que ahora vamos a llegar ahí, que es la plataforma que hace estudio de títulos con inteligencia artificial, usa diferentes modelos de aprendizaje, diferentes paradigmas de aprendizaje, inteligencia artificial, modelos de lenguaje natural, para poder parametrizar y estructurar la información de tal forma que rastrearlo sea más sencillo, sea más rápido, sea más seguro. Detrás de la plataforma, dentro de la estructuración de la información, tenemos reglas que nos permiten llegar a conclusiones tácitas que de pronto la falta de información rígida me permite sacar esas conclusiones con mayor precisión, sí, porque puede hacer con mayor rapidez, con todas las reglas que hay detrás, estas conclusiones. Entonces, bueno, eso simplifica el trabajo muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Claro. Y digamos, de ahí nuestro equipo se inspiró, dijo, ya la gestión predial es tan compleja. Por supuesto, además de una altísima responsabilidad. Altísima responsabilidad porque es el patrimonio de una persona. Sí. Sí, es decir, que tiene que tener el mayor estándar. ¿Cómo hago? Me voy a demorar un día haciendo un estudio de títulos, 2 días haciendo un estudio de títulos. ¿Dónde está lo que puedo automatizar para que los abogados y las abogadas nos centremos en lo emblemático, en lo verdaderamente emblemático? Y ahí voy con otra pregunta. Si efectivamente hago uso de esa herramienta de inteligencia artificial, ¿cuál es el papel del abogado? Magnífico, esa es una gran pregunta. Entonces, primero, esta es una discusión apasionante porque tiene que ver con la ética, porque tiene que ver con la cuestión humana, claro, porque tiene que ver con lo que plantea la Corte como la no sustitución de la racionalidad humana. No le puedes dejar la responsabilidad a la máquina. La máquina cumple un papel, ¿sí? Sí. Que automatice lo que es automatizable, ¿sí? Que trabaje en las tareas que son repetitivas, pero el patrimonio de una persona, la libertad individual, sí, es responsabilidad del humano. Entonces, por ejemplo, nuestra plataforma, les cuento un poco de la plataforma. Entonces, Vesta es una plataforma que usa diferentes paradigmas de aprendizaje, inteligencia artificial, modelos de lenguaje, donde se parametrizaron aproximadamente 596 actos jurídicos. Ok. ¿Por qué? Porque le apostamos al rigor. No importa si tu estudio de títulos no necesita ese análisis de los 596 actos jurídicos. Es importante que se prevean. Exacto, los parametrizamos, los estructuramos, entonces están todos los derechos reales que pueden estar inmersos. Si hubo usufructo, si hubo arrendamiento, si hubo servidumbre, qué tipo de servidumbre es, si hay limitaciones, si hay gravámenes, si hay afectaciones, si hay hipotecas, etcétera, qué derechos personales hay, qué actos jurídicos han trazado la vida del inmueble, sentencias, contratos, etcétera. Entonces, primero existe una parametrización de más de 596 actos jurídicos dentro de la plataforma. Entonces tú subes la escritura pública,
subes el certificado de tradición y libertad y sus respectivas escrituras públicas y los actos jurídicos que estén. La plataforma hace una extracción automática en 6 minutos, ¿sí? Es impresionante. Claro, vuelvo al tema de entonces, ¿cuál es el papel del abogado? Bien, entonces ahí voy. Entonces lo sube en 6 minutos, sí. Y aquí hay unas unidades analíticas gruesas, como por ejemplo análisis registral, como por ejemplo cadena de transferencias, como por ejemplo usos del suelo. ¿Sí? Entonces el abogado tendrá, y en eso fuimos muy rigurosos, unos botones de aprobación. A la máquina me extrae. Y me extrae todos los actos jurídicos y me dice cuáles son las cadenas de tradiciones, cuáles son las áreas, cuáles son los linderos, si hay diferencia entre área y linderos, etcétera. Pero por cada una de esas unidades, el abogado va pasando y es el abogado el que aprueba. Y el que hace el análisis. Exacto, o sea, la plataforma extrae, genera análisis, sí, pero genera alertas, pero el abogado tendrá que ir a ver, perfecto, aquí hay una resolución de adjudicación. Sí, tendrá que cotejar la información, tendrá que aprobar. La plataforma tiene la capacidad de realizar un estudio de títulos, te lo redacta con cadena de tradiciones, con afectaciones, con recomendaciones. Te dice que si hay que hacer saneamientos. Si hay que hacer saneamientos. Mira que, por ejemplo, tiene 3 tipos de alertas. Una alerta de inviabilidad del negocio jurídico, por ejemplo, aquí hay un embargo. Entonces la plataforma te dice, mire, no haga ese negocio jurídico. Claro. Sí, hay otras que son de riesgo, por ejemplo, que exista una inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzadamente en el CTL, que está en la etapa administrativa, y le dice, ojo, porque de pronto la demanda sale avante y usted se queda. Quiero detenerme en ese punto, porque ese punto hoy por hoy resulta de la mayor importancia respecto de esa medida que trae la ley que citaste, que es como una medida cautelar especial. Así es. Que es el registro de tierras en proceso de despojo. Y claramente esa es una medida administrativa que entiendo saca el bien del comercio, pero ¿hasta qué punto ese saneamiento de esa medida se puede dar? Porque lo que he visto o hemos visto acá es que esas medidas que son de carácter administrativo, porque las toma la unidad especial de tierras, luego van al juzgado de tierras y es el juez el que dirime la controversia. ¿Estoy bien? Muy bien, así es. Okay. Bien, entonces ese es un punto importante. Entonces el proceso de restitución de tierras tiene 2 etapas, una administrativa y una judicial. La administrativa está a cargo de la unidad de restitución de tierras. Si una vez la unidad hace el análisis de los requisitos para que el solicitante que se reputa víctima pueda ser titular del derecho fundamental a la restitución, que eso son la verificación del artículo 75, la unidad dice, ok, cumple los requisitos del artículo 75 de la ley 1448, entonces emite un acto administrativo que ordena la inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzadamente. Bien, esa inscripción en la etapa administrativa no es definitiva. Y tal y como lo planteas, por eso es un riesgo, no es una inviabilidad, porque no sabes qué va a decidir el juez. Y aquí entonces en esta etapa judicial que está a cargo de jueces civiles de restitución de tierras y salas civiles, jueces si no hay opositor y tribunales si hay opositor, ¿de acuerdo? Es solo hasta que se emite la sentencia que digo, efectivamente esté bien, hace parte de un solicitante y es esta la persona que tiene el derecho a la restitución y es esta la persona que es la verdadera propietaria, poseedora o explotadora de baldíos. Hasta que el juez no lo diga, simplemente tiene una medida. Simplemente tiene una medida y ahí habrá que evaluar el riesgo. Entonces, por eso, dentro de la plataforma es una alerta de riesgo, no una alerta de inviabilidad. Habrá que medir en una matriz de riesgos si yo digo, esperar, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Ya es, digamos, una postura del abogado. Exacto, así es. Ok, eso digamos que me parece fundamental, dadas las condiciones que vive nuestro país, ¿no? Sí. El otro tema que me parece importante, hablando de los retos, es, uno, lo que mencionamos del papel del abogado, y otro, hasta qué punto esas alertas o ese análisis que haga el abogado resulta ser en ocasiones contrario a lo que te
aporta o la que te arroja la plataforma de inteligencia artificial? Bien, bueno, esta es una pregunta que se puede abordar de diferentes formas. Voy a empezar con un caso que vivimos. Hicimos parte de la creación del primer observatorio de tierras con inteligencia artificial. Este observatorio ya se lanzó, lo están usando diferentes entidades del Estado. Es la primera herramienta que sirve para diseñar, por ejemplo, políticas públicas y hacer análisis de datos de todas las sentencias de tierras. Cuando la construimos, nuestro primer interrogante fue: ¿qué vamos a hacer con la discrepancia hermenéutica entre abogados? Total. Sí, claro. Porque ahí está la pasión, ¿sí? Ética del abogado, está la pasión ética del juez, está para lo que estamos, ¿no? Que es la confrontación interpretativa. Claro. ¿Sí? Entonces, ese fue uno de los retos. En el piloto que realizamos, que fue con abogados élite. Sí. Élite, es decir, personas que entienden. Encontramos discrepancia normativa, hermenéutica, de interpretación, de aproximadamente el 40%. Bastante alto. Bastante alto. Claro. Entonces aquí las preguntas que hay que hacerse es bien, ¿existen unos datos crudos, unos datos rígidos, unas normas donde uno podría decir que el supuesto de hecho y la consecuencia de derecho son lo suficientemente claros? Sí. Entonces, no sé, un baldío es un baldío. Sí, nada que hacer. Si tengo, no sé, si hay una escritura pública, si hay un folio, si hay una cédula, entonces yo empiezo a generar reglas de exclusión. Por ejemplo, si yo digo que aquí hay una explotación de baldíos, pues entonces las reglas que me siguen son la adjudicación, la ANT, no la declaración de pertenencia. Sí, porque los baldíos son imprescriptibles. De acuerdo. Entonces, dentro de la construcción del sustrato cognitivo que entrena la inteligencia artificial, existen muchas de esas reglas que son rígidas, que son imperativas, que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho, que la lógica nos ayuda a generar reglas de inclusión o de exclusión. Y hay, por supuesto, ¿no?, la zona de penumbra de Hart, yo que amo la filosofía del derecho, y es, pues existen casos donde existe esa zona de penumbra. Aún en este tema que es tan prosaico, ¿no? Que es tan derecho real, por supuesto. Sí, de acuerdo. Entonces, claro, la herramienta, la plataforma de estudio de títulos está estructurada también para decir, aquí alerta, revise. Okay. O sea, si ve que la regla A, B, C y D, que está parametrizada, me dice, aquí parece que hay una inconsistencia, vaya, revise esa inconsistencia, ¿sí? Okay. O aquí puede haber una interpretación, por ejemplo, lo que pasa con la ley Tocaima, los bienes baldíos, ahí hay margen de interpretación. Okay. Entonces digo, ok, voy, pero lo que te ahorra en términos de reglas, la automatización es que lo extrae en 6 minutos y en las pruebas que hemos realizado un abogado se tarda, Angélica, entre 15 minutos y 1 hora haciendo los estudios de títulos más complejos. Porque te estructura. Y esto es una información recogida de 10 años de trabajo, de muchas reglas, de muchas preguntas. ¿Y quién la entrenó? La inteligencia humana. Sí, por supuesto, pero lo digamos paradójico del tema es que siempre resulta ser supera, digamos, lo que uno espera como resultado. ¿Sí me hago entender? O sea, pienso que tiene tal cantidad de ingredientes o de componentes, de inputs, que finalmente los resultados van más allá de lo que uno esperaría que arroje. Sí. Eso me parece valiosísimo, pero también un poco aterrador. No, pues hablando de las anécdotas, 12 años estudiando jurisprudencia, haciendo líneas dinámicas, estáticas y haciendo el Observatorio de Tierras con Inteligencia Artificial, que además tuve el honor de participar en el primer observatorio que creó la Universidad de los Andes. 12 años de trabajo ahí, escribiendo, estudiando, haciendo análisis. La plataforma me empezó a corregir a los 2 meses.
Pues claro que es aterrador. Pues pero total. No, o sea, dice, pero ¿cómo así? 12 años ¿sí? Y la plataforma 2 veces te corrigió. Ya, dijo, como magnífico, ya aprendí y lo hago más rápido y lo hago mejor y lo hago. Entonces, miedo. Claro, entonces aquí los retos son, bueno, que la máquina trabaje por uno en lo que tiene que trabajar. Claro. La Universidad de Buenos Aires hizo una investigación y dijo el 44% de las tareas que hacen las abogadas y los abogados son automatizables. Punto. Entonces, bueno, es una oportunidad también para transformarnos, para reinventarnos. Yo creo que hay tanto por resolver, Angélica. O por dedicarnos a cosas que sean más, que requieran más de nuestra presencia. Que hay muchas. Total, es verdad. Y me parece que es una herramienta, por ejemplo, muy valiosa para los jueces y para la descongestión judicial. Ah, por supuesto. Porque mientras el juez se ocupa de hacer esa revisión que una máquina te saca en tan poco tiempo, pues el juez puede dedicarse a lo que debe dedicarse, que es hacer un análisis de argumentos de las partes y establecer de manera legal y justa, pues, a quién le corresponde la razón. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Haciendo un análisis con el equipo, decíamos, si por ejemplo tuviéramos acceso a la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, claro, podríamos identificar los presuntos baldíos de la nación con estas reglas que ya están estructuradas. ¿Y digamos, no se lo han planteado? No, aún no, aún no. Eso yo creo que como proyecto país vale la pena. Vale la pena. Bueno, digamos que estábamos hablando de Vesta. ¿Qué es Vesta? Explícanos ahí sí que para dummies. ¿Y cómo utiliza la inteligencia artificial en el estudio de títulos? Bien, perfecto. Entonces, como les planteé, Vesta es el nombre de la plataforma de estudio de títulos con inteligencia artificial. Esto ha parametrizado y estructurado información jurídica alrededor de las categorías y fenómenos más relevantes que involucran el estudio de títulos, es decir, el certificado de tradición y libertad y las escrituras. Entonces, parametriza, por ejemplo, qué es una hipoteca, cuáles son los elementos de la hipoteca. Parametriza cuáles son las afectaciones, cuáles son los gravámenes, qué pasa si hay una inscripción en el registro de tierras despojadas, qué pasa si hay una servidumbre, qué tipo de servidumbre, qué pasa si dice declaración de pertenencia. Entonces lo que hace es estructurar toda esa información jurídica, todos esos actos jurídicos, esos derechos reales que cruzan y habitan la vida del predio. Okay. Este predio que está acá, ¿cuál es su hoja de vida? ¿Qué ha pasado? Voy a estudiarlo para decir, está sano, realice el proyecto productivo. ¿Sí? En el resultado, digamos, estadístico de todo lo que ha sido el trabajo a través de Vesta, tú me dijiste, el 55% de los bienes inmuebles del país adolece de una correcta titulación. Así es. Pero dentro de los que sí tienen, digamos, una correcta titulación, ¿cuál ha sido el resultado práctico respecto de los estudios de títulos que has hecho a través de Vesta? Es decir, la mayoría no pasan, la mayoría pasan, o hay que hacer muchos saneamientos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la estadística de ese trabajo? Bien, bueno, un número no me atrevería a decir. Yo creo que necesitaría hacer muchísimos más para poderte dar una estadística más confiable. De acuerdo. ¿Qué puedo decirte? Hemos visto de todo. Me imagino. De todo. Claro. O sea, por ejemplo, los estudios de bienes urbanos, pues generalmente pasan, no tienen tantos problemas, pero los estudios de títulos en zona rural, en zona de conflicto, donde hay superposiciones, donde hay informalidad, donde además hay falsificación de escrituras públicas. Muchísimo. Donde hay falsas tradiciones. Entonces, sin duda alguna, hay un porcentaje importante, no me atrevo a decir un número, pero son muchos más los que no pasan. Eso supuse. ¿Sí? Por eso te hice la pregunta, porque en el resultado, digamos, de los estudios de títulos que hacemos acá en la oficina, muchos tienen, digamos, inconvenientes, observaciones, y lo que hacemos es sugerencias de saneamientos. Normalmente terminan en ese escenario. Pero sí, normalmente. Sí, pero digamos, el que pase limpio
es difícil. Muy difícil. Sí, es verdad. Bueno, pues realmente me parece que es una herramienta demasiado valiosa, ¿no? Para el trabajo del abogado. ¿En qué otros escenarios piensas tú, aparte de los estudios de títulos, en los que he visto que de acuerdo con tu trayectoria profesional, has estado en este observatorio que nos mencionaste? ¿A nivel internacional esto también tiene la misma importancia o es Colombia por aquellas circunstancias particulares en las que nos encontramos? Bien, esa pregunta me encanta. Yo creo que la inteligencia artificial ya está aquí, esto no es el futuro, es el presente. Sí. Y tiene relevancia y tiene importancia en todo el mundo. 1. 2. Respecto de la gestión predial inteligente y el estudio de títulos. Nuestro sistema, que es un sistema continental, heredado del Código Napoleónico de 1804, tradición francesa, pues opera en más de 120 países. Es decir, esa estructura entre título y modo es completamente escalable. Y aún en algunos sistemas anglosajones yo puedo generar eficiencias y automatizar procesos alrededor del derecho de propiedad y la gestión predial. Y donde hay menos problemas, pues será más fácil y podrá aportar más valor porque es una tarea mucho más fácil de automatizar. Por supuesto. Que otras. Aquí el reto, que ha sido pues un trabajo de un equipo enorme de desarrolladores, de arquitectos de datos, de físicos, de personas que han dedicado su vida a entender la inteligencia artificial, a entender los algoritmos, a sumergirse en paradigmas de aprendizaje y que han sido entrenados para pensar en fenómenos jurídicos dentro del ordenamiento jurídico. Esto tiene un trabajo enorme. Nosotros trabajamos y desarrollamos esta plataforma con Wane, que es una empresa que tiene una trayectoria muy importante en inteligencia artificial y que en nuestra sociedad, en nuestra alianza, pues este equipo de desarrolladores ha recibido toda la instrucción jurídica. Entonces ellos piensan en clave de derecha. Es impresionante ver a un físico hablándote de estudios de títulos, de cadenas de tradiciones, y nuestro equipo jurídico, claro, que es un equipo que ha trabajado, Angélica, muy duro, muchos años, por parametrizar y estructurar, y que ha hecho estudios de títulos toda la vida, que han gerenciado proyectos de barridos prediales, que nos hemos sumergido en el territorio, que entendemos el territorio. Sí, que hemos hecho escrituras públicas en la calle, en los barrios, en los municipios, en la ruralidad, que hemos comprendido y reunimos a este equipo de abogadas y abogados para estructurar esta plataforma, ¿sí? Entonces, digamos que aquí este es un resultado de un trabajo con mucho amor, con mucho rigor, con mucha disciplina, y que por supuesto siempre encontraremos cosas que mejorar, otras que automatizar. Estamos, por ejemplo, ahora viendo qué otros actos jurídicos automatizamos, qué otras funcionalidades podemos incorporar. Claro. Y bueno, estar en ese recorrido. Bueno, pues realmente primero me parece admirable el trabajo que describes, porque la verdad es que sí le da a uno mucha tranquilidad que existan este tipo de herramientas que de alguna manera solidifiquen y faciliten el trabajo de los abogados de una parte, pero de otra le den certidumbre, sí, al adquirente del bien inmueble, el que sea. ¿De cuál ha sido la historia de ese bien inmueble? Es fundamental. Claro, se trata de la seguridad jurídica. Exactamente. Si yo no tengo seguridad jurídica dentro de la relación que tengo con el predio, ¿cómo va a llegar la inversión? ¿Cómo va a llegar el desarrollo económico? ¿Cómo voy a estar tranquila en términos de seguridad jurídica con lo que pasa con mi predio y lo que pasó, y si puedo estar tranquila? Pero eso es también fundamental dentro de la educación financiera y fiduciaria que hacemos, respecto de la importancia que se le debe dar a eso. Y me voy a circunscribir a mi última pregunta, abusando de tu tiempo, y es, este es Café Fiduciario. Entonces, pues nosotros siempre hablamos de todas las aristas del negocio fiduciario, y este me parece una arista fundamental, que es la titulación de los bienes que se transfieren en fiducia mercantil. Ajá.
tú para las fiduciarias, ¿qué les dirías? O sea, ¿cuál es como tu recomendación de cara a al deber de asesoría y de diligencia que tienen las sociedades fiduciarias en ese tipo de negocios? Bueno, justo estábamos hablando con el equipo hoy sobre los contratos fiduciarios y el negocio fiduciario. Ok. Sobre qué se podría automatizar ahí, sí. qué se podría parametrizar, por ejemplo, la extracción en análisis financieros y de riesgos y de facturas. Pues imagínate tener contratos inteligentes o tener contratos diseñados con inteligencia artificial porque hay un porcentaje importante que son estándar. De acuerdo, sí, es verdad. Entonces imagínate que estén realizados con inteligencia artificial, que obviamente está alimentada por la inteligencia humana, eso es muy importante. Sí. Es la inteligencia humana. El éxito de un proyecto de inteligencia artificial es que tenga personas expertas que conozcan las reglas del negocio. Entonces, si tú quieres generar eficiencias en tu firma de abogados alrededor del negocio fiduciario, pues hay que hacer unas mesas técnicas con los mejores abogados que conozcan el negocio, que conozcan el negocio fiduciario, empezar a estandarizar, a parametrizar. Eso no será un trabajo largo, pues se hace una vez. Sí. Entonces, imagínate todo lo que puedes hacer con eso. Entonces, el contrato puede ser inteligente, el contrato se puede hacer con inteligencia artificial después de todo ese trabajo que alimenta la inteligencia humana. Luego puedes pasarlo por un OCR y hacer análisis financieros de todo tipo. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, siempre que esté bien entrenada, hay una cifra que es muy impresionante: más del 80% de los proyectos con inteligencia artificial fracasan. No sabía. ¿Por qué? Porque no hay rigor. Porque faltó parametrización, tal vez. Porque faltó inteligencia humana. Ok. Bueno, ese es un muy buen dato. Porque faltó inteligencia humana, porque faltó rigor humano, porque no hicieron la parametrización bien, porque no derivaron bien. Entonces, cuando tú vas a analizar un caso, pues entonces planteas todas las aristas. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice la doctrina? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Y eso te lo da la experiencia humana. Claro. Entonces, entre más brillante, entre más agudo sea el abogado o la abogada, pues mejor la inteligencia artificial. Imagínate que le enseñes mal. No, pues fracasan. Ahí se quedó para siempre mal. Sí, y fracasa y es súper riesgoso. Entonces, yo creo que siempre que sean expertos del negocio, quienes entrenen la inteligencia artificial con su experiencia, con su agudeza, que digan, voy a parametrizar esto con mis 20 años, mis 30 años de ejercicio profesional y voy a automatizarlo para centrarme en lo emblemático, para generar eficiencias, para reducir costos. No, excelente. Realmente me parece muy valiosa tu presentación, Luisa. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Angélica, a ti. Fue muy ilustrativo, aprendimos hoy mucho. De verdad, mil gracias por transmitirnos tu conocimiento. Muchas gracias a ti por la invitación, por compartir y por supuesto también aprendí mucho. Siempre se aprende. Gracias. Muchas gracias.